Con el agrado de saludarles nuevamente. Es aquí en donde vamos a continuar con un tipo de redacción importante dentro de la redacción científica, y es lo que corresponde a la redacción argumentativa. Comenzaremos por establecer que dentro de nuestros textos científicos podemos considerar etapas en donde en el apartado de introducción, por ejemplo, llevamos a cabo textos expositivos y analíticos que devienen de un trabajo documental. Podemos pasar a otros apartados del artículo científico, por ejemplo, en donde es importante el énfasis argumentativo, que es el objeto de este diálogo. Es así entonces como en los textos científicos, para llegar a la etapa argumentativa, me he permitido considerar que ésta se encuentra especialmente en los apartados de materiales y métodos, de discusión de resultados y de conclusiones. Una primera y simple recomendación es que estos apartados deben escribirse en pasado simple o en presente simple. Por ejemplo, pasado simple, se describió; presente simple, se ha descrito. Cualquiera de estos dos tiempos son los necesarios e importantes para escribir en estos apartados del artículo científico. Pues bien, comenzaremos con materiales y métodos. Equivocadamente para científicos noveles, materiales y métodos llega a confundirse con una receta gastronómica. Esto es un error enorme. La investigación, sí, efectivamente es procedimental, pero no implica paso 1, paso 2, paso 3, paso N. Materiales y métodos va a requerir una argumentación que se hace evidente cumpliendo todos y cada uno de los elementos metodológicos y demostrándolos en la comunicación. Tenemos así entonces que la responsabilidad de materiales y métodos es de que quien lea nuestro artículo científico tenga la posibilidad de reproducir la metodología, de hacer conmensurable nuestra investigación. De otra manera, materiales y métodos puede a nosotros servirnos por citar y referenciar al autor de otra metodología en otro artículo científico y que nosotros deseamos probar y reproducir en nuestros contextos. Es así, entonces, que no deben de quedar dudas cuando escribimos la metodología, porque de cierta manera nuestra investigación pierde validez. Debemos argumentar del porqué de la decisión de haber aplicado tal o cual método. Esta situación o en esta etapa de la investigación es considerada decisional y esas decisiones se deben comunicar argumentativamente hablando. Se recomienda que se lleve un orden de ideas para escribir este apartado, comenzando por el diseño de investigación. Todo diseño de investigación desprende inmediatamente el establecer la población y la muestra de estudio, seguido entonces del perfil de los participantes cuando así haya lugar, seguido también del escenario o laboratorio en uso, indicar y explicitar las técnicas de investigación y donde posteriormente, en cuanto a materiales, equipamientos, aparatos o dispositivos, si se trata de una investigación en el área de las ciencias naturales, habrá que describirlos detalladamente. Es así también en la investigación en ciencias sociales, en donde aquí los instrumentos de investigación
se detallan si es que se trata de pruebas estandarizadas o instrumentos de diseño propio, que debieron haber pasado por procesos de validez y confiabilidad. Puede ser que exista una metodología bien establecida, un método bien aplicado, pero desafortunadamente mal argumentado. Y es aquí donde puede perder estatus nuestra escritura científica. Es importante también comentar que en cuanto a materiales y métodos, si revisamos artículos en revistas de bajo impacto, algunos escritos solamente enuncian el tipo de investigación, ya sea por el alcance, la profundidad, o también enuncian solamente la técnica, por ejemplo, que se llevó a cabo una entrevista con la cual se obtuvieron los resultados, pero no hay más entramado metodológico. Muy diferente a que si revisamos un artículo dentro de una revista de mayor o de alto impacto, encontraremos que esta sección está obviamente más detallada y por ende más argumentada. Reitero que es un proceso decisional a demostrar del por qué se utilizó la metodología indicada. Pasamos entonces al apartado de discusión. Para muchos, la discusión de resultados es la columna vertebral del artículo porque consideran que hay que demostrar la calidad de nuestra investigación en esa obtención de resultados y cómo se están presentando. Si se entiende de otra manera la discusión de resultados, tiene la base de hacer interpretaciones en el discurso. Entonces entendemos que científicamente hablando, en las etapas anteriores se realizaron descripciones, análisis y ahora hacemos interpretaciones. ¿Qué pasa con la discusión de resultados? Esta es importante que comience enunciando y describiendo los hallazgos de la investigación, pero no solamente con este nivel de presentación, sino que se establezca la comparación de los mismos con otros hallazgos obtenidos en otras investigaciones, en otros estudios, y también que se valoren y ponderen en el contraste con la teoría. Es fundamental que en la discusión se respete el carácter o naturaleza de la investigación para poder hablar de los resultados, ya sea en lo cuantitativo, que estas interpretaciones sean totalmente inferencias provenientes de las aplicaciones estadísticas o tratamientos matemáticos utilizados en la obtención de dichos resultados. ¿Para qué? Para que las inferencias nos lleven de forma explícita a un nivel de hallazgos explicados para lo cuantitativo. No así, si el carácter o naturaleza de la investigación fue cualitativa, es entonces donde estos hallazgos deberán cobrar valor y significado para llegar a la redacción de la comprensión de la realidad con estos resultados, porque el trabajo es cualitativo. Es así entonces que la discusión de resultados debe hacer evidente el valor y el aporte de dichos resultados hacia la comunidad científica. ¿Por qué también se considera una redacción argumentativa? Por los contrastes, las comparaciones, las ponderaciones, la valoración y sobre todo
el seguir respetando el carácter metodológico con el que fueron obtenidos dichos resultados para lograr mejores interpretaciones. De la discusión podemos pasar a las conclusiones. Algunas revistas, para sus publicaciones o en efecto para artículos científicos, separan la discusión de las conclusiones. Otras definitivamente no lo hacen. Pero vamos a abordar las conclusiones especificando que depende del tipo de texto científico, porque también sabemos que el ensayo sí requiere obligadamente del apartado de conclusiones. Es importante considerar que las conclusiones no son un repaso o recapitulación de las etapas de investigación. Concluir significa retomar elementos de cierre de la investigación para aseverar su relevancia en el campo de estudio, en el contexto académico científico. Es aquí entonces en donde se recomienda que las conclusiones comiencen obviamente con la comprobación o con la disprobación de las hipótesis, seguido del sostenimiento de la postura adoptada por el investigador frente a esta investigación. Sostener la postura implica el por qué y para qué y lo decisional de haberla construido e implementado de esta manera metodológica, esta manera intencional temática también. Después, en las conclusiones se debe de indicar cómo es que fueron alcanzados o cumplidos los objetivos de investigación, tanto en la parte epistémica como en la parte operativa de las actividades de investigación. Posteriormente, se debe concluir con base en las respuestas posibles a las preguntas de investigación. Estas preguntas planeadas en el inicio deben ahora tomar un énfasis de relevancia al ayudar a ser concluyentes de la realidad investigada. Ya que se tiene respuesta a las preguntas de investigación, es importante pensar y cuestionarnos acerca de elementos que no hayan sido resueltos en este proceso y que eso da pauta y genera la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones, pero sobre todo atrevernos a escribir que pudimos haber tenido limitantes en esta investigación y que es necesario que se realicen otras y con ciertas características y orientaciones, incluso las llevemos a cabo nosotros o no. De aquí lo argumentativo en estos apartados de nuestra redacción científica tiene también un sentido. ¿Qué es lo argumentativo? Número 1, sostener la postura. Sabemos que etimológicamente postura también deviene para el vocablo tesis. Sostener nuestra tesis implica haber tenido una intencionalidad temática y metodológica. Ya durante el proceso y sobre todo al final en la discusión o en la precisión de las conclusiones, establecer ese sostenimiento del por qué y del para qué y en qué sentido aportamos. La redacción argumentativa tiene también una labor demostrativa, como ya se mencionaba, desde los materiales y métodos, desde la discusión de resultados, demostrar lo que se hizo y cómo se hizo, teniendo una amplitud en el léxico
que refiere al conocimiento investigativo y al conocimiento del proceso de investigación efectuado. El ser argumentativo hace evidente también una exposición lógica. Esa lógica con la que nosotros sabemos debe regirse un proceso de investigación deductivo o en el particular inductivo de las investigaciones cualitativas, debe prevalecer en el discurso, no hacer mezclas o no tener una adecuada sintaxis u ordenamiento de las ideas. Para cerrar, he de decir que el discurso argumentativo tiene una cualidad interesante, que es una labor de una cualidad, que se entiende como labor de convencimiento. No vamos a convencer atrayendo o adornando el discurso. Esta labor de convencimiento en la redacción científica se traduce en haber escrito adecuadamente con las recomendaciones anteriores para que quien lea nuestro texto científico se convenza de que es útil, que estuvo adecuadamente realizado y que perfectamente es honesto y ético en todos y cada uno de sus pasos. Una adecuada interpretación que se busca a través de la redacción argumentativa puede perder peso si tiene una inadecuada redacción. Es por eso que recomiendo tomar en cuenta todas las recomendaciones de los videos anteriores y que escalemos a la redacción científica en los puntos en donde el texto debe de cobrar ese énfasis argumentativo. Gracias.